Entonces aquí en ley de Gauss, ley de Gauss, ¿no? Aquí está la ley de Gauss en dieléctricos. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Entonces ya estoy iniciando la grabación. Vamos a retomar entonces el tema de ley de Gauss en dieléctricos, ¿no? Estoy aquí. Eh, bueno, ustedes recordarán la ley de Gauss, pero para calcular la intensidad del campo eléctrico en el vacío, ¿no? O sea, sin dieléctrico. Y la expresión de la ley de Gauss se refiere al flujo de un campo eléctrico eh, a través de una superficie cerrada llamada gaussiana, ¿no? Mira, aquí voy a escribir pi, y es el símbolo generalmente que se usa para expresar flujo. Y S es la superficie a la cual se refiere el flujo, es decir, una superficie geométrica imaginaria que eventualmente sería atravesada por algunas líneas de fuerza del campo eléctrico existente en una región del espacio. Y este flujo es igual a, para la ley de Gauss, la integral, como ustedes recordarán, a través de esa superficie de E es la intensidad del campo eléctrico en la región del espacio que se desea calcular, generalmente, ¿no? Por producto escalar vector área, cada vez. Cuando digo diferencial de S como vector área, significa que previamente, entonces, la superficie que elijamos, llamada gaussiana, se tendrá que dividir en partes muy pequeñas, ¿no? Diferenciales. De manera que todo lo que está dentro de la integral, eso viene a ser un flujo infinitesimal, o sea, un diferencial de phi. En otras palabras, esta integral es simplemente la suma de los flujos infinitesimales para todos los elementos de superficie de esta superficie. Según Gauss, este flujo resulta igual a la carga neta, en el caso del vacío, ¿no? O sea, sin dieléctrico significa vacío, entre una constante llamada constante eléctrica del vacío, epsilon c. ¿Se acuerdan? Esa sería la expresión de la llamada ley de Gauss, ¿no? Y sirve, la utilidad que tiene es calcular o hallar E, la intensidad de campo eléctrico. Pero ustedes dirán, ¿cómo vamos a hallar si está dentro del operador integral? Sí, bajo ciertas condiciones. ¿Qué condición? De que en todos los puntos de esta superficie E sea el mismo, en módulo. No vectorialmente, sino en módulo. No vectorialmente en general, sino en módulo. Así que si tuviéramos la posibilidad de elegir una cierta superficie gaussiana tal que en todos los puntos de ella el módulo D sea el mismo, o sea, en este caso jugaría el rol de constante respecto de esta otra variable, que es la variable de integración, entonces se puede extraer fuera el integral. Y luego por despeje tendríamos E, ¿no? Ese es el procedimiento en general que nosotros hemos establecido para usar la ley de Gauss y calcular E finalmente. ¿Se acuerdan, no, jóvenes? Aló, aló. Y aquí ya se tiene E finalmente. ¿Correcto? Análogamente, vamos a formular la ley de Gauss, pero en dieléctrico. Vale decir, en una región del espacio donde ya no hay vacío, sino ahora hay un material que es dieléctrico. Entonces, el flujo ya no es del campo vectorial E, como aquí ven ustedes en esta expresión, sino es un nuevo campo vectorial que se representa por la letra D mayúscula y flechita arriba porque es vector. Y tiene un nombre, se llama vector desplazamiento. El resto es lo mismo, S superficie cerrada también, y aquí vector área, infinito. En otras palabras, estamos sumando los flujos, pero de un nuevo campo vectorial D, llamado vector desplazamiento. Este flujo, según Gauss, resulta igual a la llamada carga neta, igual que en el caso anterior, también neta. ¿Por qué se llamaba neta? ¿Se acuerdan ustedes? Porque es la carga total que resulte encerrada por la superficie gaussiana que cada vez elegimos. Aquí también sigue siendo una carga neta, en el mismo sentido de que es la carga total encerrada por la superficie gaussiana, pero no es cualquier carga. Aparte de ser neta, no es cualquier carga. Es una carga llamada libre. Esta palabrita es importante, es clave aquí. ¿Qué es carga libre?
Bueno, vamos a diferenciar. Miren, jóvenes, vamos para explicar, imaginen aquí, en esta figura, eh, se supone que tenemos un condensador plano, ¿no es cierto? Aquí tenemos sus terminales, terminal derecha y terminal de la izquierda, ¿sí? Y las armaduras, está en color naranja. Entonces, supuestamente, este condensador pues, se somete a una diferencia de potenciales con ayuda de una fuente de voltaje normalmente, o se le conecta a un tramo de un circuito de una red eléctrica, y entonces finalmente se electriza el condensador. Se electrizan las armaduras. Vamos a suponer que las caras finales sean estas, más Q mayúscula, positiva la de la izquierda y negativa la de la derecha, menos Q mayúscula. ¿Sí? Pero esta vez, entre las armaduras hay un dieléctrico, un medio material. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Bueno, debido a la carga, más Q y menos Q, ya sabemos por clases pasadas que entre las armaduras se va a manifestar un campo eléctrico, ¿cierto? Ese campo eléctrico podría haber de un campo externo que actuaría sobre el dieléctrico. ¿Qué efecto va a producir ese campo externo, que es el campo, ¿no?, que crean estas cargas, sobre el dieléctrico? Aló, ¿qué efecto se produce? ¿Cómo se llama ese efecto, ese fenómeno? Aló. ¿De polarización? Polarización, muy bien. Polarización, o también se llama inducción electrostática, también es lo mismo. Que consiste en que los centros de carga, ¿se acuerdan, no?, de las moléculas que conforman el material eléctrico, los centros de cargas, se separan. Recuerden que habíamos establecido que los dieléctricos que estudiamos están constituidos por moléculas no polares. ¿Se acuerdan? Molécula no polar es aquella molécula que cuando no hay campo eléctrico, los centros de cargas coinciden. Por lo tanto, no tienen un comportamiento dipolar. En cambio, cuando actúa un campo externo sobre la molécula, los centros de carga se separan, ¿no?, experimentándose una distancia llamada brazo dipolar entre los centros de carga. Por lo tanto, ahora adquiere el comportamiento de dipolo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cuando un campo externo, que es el campo aquí eléctrico provocado, producido por estas cargas de las armaduras, es el que está actuando sobre el dieléctrico, en particular sobre cada molécula del dieléctrico, y si las moléculas son no polares, entonces inmediatamente cada una de ellas adquiere un momento dipolar, ¿no?, que es el resultado del fenómeno de polarización o inducción electrostática, como quiera decir. ¿Sí? De ahí que resultan entonces en esta cara de la izquierda, acá en esta vista lateral del mismo condensador de la izquierda, aquí en esta cara, tenemos carga negativa, inducida, se dice, o ligada o de polarización, ¿no?, distribuida en esta cara del dieléctrico. Y en la cara opuesta del dieléctrico, una carga positiva. ¿Por qué negativa aquí en esta cara y positiva en la otra? Eso depende, obviamente, del signo de las cargas de las armaduras, que está pintado acá con naranja, ¿no? Esta es una vista lateral. Entonces aquí estoy asumiendo que esta armadura, que es un cuerpo conductor, ¿no?, por definición de condensador, estoy suponiendo que se electriza positivamente, ¿ves? Entonces, la otra armadura, obviamente con carga opuesta, con negativa, ¿sí? Entonces, por esa razón, entonces, debido a este campo externo, que es el campo de las armaduras, es el que al actuar sobre el dieléctrico lo termina polarizándolo. ¿Y cómo se manifiesta esa polarización? Bueno, con la aparición de una carga negativa aquí, en esta cara del dieléctrico, y la carga opuesta en la otra cara, ¿sí? Muy bien. Entonces, este dieléctrico, ya lo hemos visto en clase pasada, se puede interpretar como si fuera también un condensador. Y entonces entre las armaduras, entre comillas, que serían las caras, ¿no?, donde hay carga, habría un campo eléctrico que va de más a menos. Bueno, así como en el caso de esta carga libre, bueno, esta carga de las armaduras, es positiva y negativa, la línea de fuerza serían de más a menos, ¿no? Aquí también en el dieléctrico sería de más a menos, pero en relación a la carga inducida. Ese campo inducido o campo de polarización eléctrico tiene sentido contrario al sentido del campo externo que lo produjo, que lo indujo. El campo externo es este campo producido por esta carga de las armaduras del condensador, ¿no?
Entonces habría entre los dos campos un campo resultante en cada punto del dieléctrico. Ese vector E resultante es este que está aquí, ¿no? A la derecha. Aquí, claro, lo tengo multiplicado por el segundo. ¿Sí? Ese es el E resultante. Y aparece también una magnitud llamada vector polarización. ¿Se acuerdan? Vector polarización. ¿Qué era vector polarización? ¿Alguien se acuerda? Aló, aló. Eh, este es vector polarización. Sí, ¿qué es? ¿Qué indica? ¿Qué significado tiene? Ah, Era densidad del momento dipolar. Claro, muy bien, gracias. Es una densidad volumétrica, es decir, por unidad de volumen, pero vectorial. ¿Esa densidad de qué? De algo debe ser. Bueno, cuando uno habla de densidad, es de algo. Por ejemplo, densidad de masa, densidad de carga, densidad, etcétera, ¿no? De algo. Y siempre es por unidad de extensión geométrica. La extensión puede ser una línea, una superficie, o de área, o de volumen. En este caso, el vector de polarización es una densidad por unidad de volumen. O sea, es una densidad volumétrica. ¿Pero de qué? De momento dipolar. Recuerden que cuando el dieléctrico se polariza, lo que se polariza son sus moléculas, en primer lugar, ¿cierto? Y entonces cada molécula, si es molécula no polar, que como ya hemos explicado y recordado, pues adquiere un momento dipolar, cada molécula, ¿sí? Eh, entonces, las moléculas que están distribuidas en el volumen del material equivaldrían entonces a una distribución de dipolos, ¿no? Desde el punto de vista de dipolos, ¿no es cierto? Los centros de carga se han separado, entonces tenemos dipolos distribuidos en el mismo volumen del material. Y entonces, al considerar un diferencial de volumen, en ese diferencial de volumen vamos a tener una cierta cantidad de moléculas, vale decir, cierta cantidad de dipolos, cada uno con su momento dipolar P minúscula. Entonces ahí tendríamos en cada diferencial de volumen un momento dipolar molecular resultante de ese volumen infinitesimal. Le llamamos diferencial de P vector P minúscula. Entonces el cociente del diferencial de P minúscula eh, entre el volumen respectivo se llama vector polarización. Lo voy a escribir acá, si alcanzan a ver. Aquí, P mayúscula, que se llama vector polarización, es otra cosa que una densidad volumétrica. Entonces acá el denominador es volumen. ¿Pero de qué? Esto va en el numerador, es momento dipolar resultante, pero molecular. ¿Sí? Ese es el vector polarización. Cuando el material dieléctrico es homogéneo en masa, los momentos dipolares, mejor dicho, esta densidad, ¿no?, volumétrica del momento dipolar resulta constante cuando el material es homogéneo en masa. Y en particular cuando es puro, puro. Puro quiere decir que no tiene impurezas, ¿no? Se llama impureza aquel material que está en menos concentración con relación, menos cantidad en comparación con el resto del material en un cierto volumen. Por ejemplo, en la práctica nosotros usamos cobre, ¿no? El cobre está en forma de alambres, ¿no?, para hacer las conexiones eléctricas. Ya, ese alambre de cobre no es de cobre 100% puro, ¿no? Hay grados de pureza. Cuando ustedes van a comprar cobre, bueno, en las tiendas comerciales, ¿no? Cuando ellas venden, o a su vez ellas importan, en todo caso, cosa astuta, ¿no? Diría yo, porque siendo nosotros un país eh, con muchos recursos naturales, ¿no?, de cobre, sin embargo, tenemos nosotros que comprar, importar cobre, pero ya elaborado, con valor agregado, como se dice, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos la materia prima, pero bueno, en todo caso, algún día pues tendremos la posibilidad, tal vez como país, de darle valor agregado a nuestra propia materia prima, en lugar de solo exportar la materia prima. Pero bueno, es un tema aparte. Entonces yo decía de que el cobre, por ejemplo, tiene un cierto grado de pureza. Porque cuando
se extrae de las minas, el cobre no está en estado puro, sino que está mezclado con otro material que no es cobre. Por ejemplo, tiene una roca que supuestamente tiene cobre, pues no es cobre 100%, sino que tiene que estar mezclado con otra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que separar el cobre de lo que no es cobre. A ese proceso se llama proceso de refinación o refinado, ¿no? Y por eso existen plantas o eh, plantas de refinación o de refinado, ¿no? Del cobre, por ejemplo. Y entonces, eh, dentro de los procesos de refinamiento, consiste, como repito, en, al final, como un todo, de separar lo que es cobre de lo que no es cobre, ¿sí? Pero resulta que el producto final de la refinación, o sea, de la separación, no garantiza un 100% de pureza, no. Entonces, esas refinadoras, esas empresas refinadoras, venden, venden el cobre supuestamente refinado, pero no al 100%. Entonces, esa refinadora le dice en qué porcentaje de pureza tiene el material refinado. Puede ser 99%, 99.5%, 99.9%. O sea, el grado de pureza puede ser alto como también puede ser bajo. Puede ser 90%, 80%, depende, ¿no? Ya la empresa refinadora dice en su catálogo cuál es el producto que le vende, ¿no? Un cierto grado de pureza. Así que lo que no es cobre, eso se llama impureza. Y como ustedes comprenderán, cuando el porcentaje de pureza es alto, 90, 99%, pues el grado, la impureza en cantidad es poquita, ¿no? Poco, muy poco en realidad. Entonces, en ese caso, cuando un material tiene impurezas, entonces se dice que es heterogéneo en masa, ¿no? Porque no es solamente cobre, pues hay otros materiales. Que está distribuido la impureza en el volumen del material, ¿sí? Entonces sería un material heterogéneo. Pero si fuera 100% puro, entonces él sí sería estrictamente homogéneo. Y aquí entonces en nuestro análisis estamos considerando un caso ideal, pues, ¿no? Que el dieléctrico es un material homogéneo, o sea, no tiene impureza, ¿sí? Es puro. El material que sea, pero es puro. Estoy suponiendo, ¿no? Caso ideal. Muy bien. Entonces, para ese caso, decía que los dipolos se van a distribuir de igual manera en cualquier diferencial de volumen. O sea, la densidad va a ser la misma. La densidad de momento dipolar en cualquier elemento de volumen, siendo los elementos de volumen iguales, vamos a encontrar el mismo momento dipolar molecular resultante. Es decir, vector polarización sería constante en ese caso, ¿sí? Muy bien. Por supuesto que nosotros vamos a asumir a nivel de nuestro curso, ¿no? Que nuestro curso, no olviden, es un curso básico, ¿no? Un curso básico, donde estudiamos por los casos más simples, ¿no? Ideales. Así que entonces vamos a asumir que el material dieléctrico es homogéneo y en consecuencia, y puro, y en consecuencia, el vector polarización va a ser constante, ¿sí? Y ese vector resulta orientado de menos a más. ¿Se acuerdan, no? Como cualquier momento dipolar P, siempre está definido con un sentido que va de la carga negativa hacia la carga negativa del dipolo, ¿no? Digamos que esto es la representación de un dipolo, digamos menos Q y más Q, las cargas del dipolo, siendo que L, ¿no? ¿Se acuerdan? L es el llamado brazo dipolar, que es la distancia entre las cargas del dipolo. Entonces, el vector P, momento dipolar, está orientado por definición, desde la carga negativa hacia la carga positiva. Esa es la manera de definir el vector P, momento dipolar, ¿sí? Con ese sentido, de menos a más. Y por eso acá también, miren, el vector polarización, que es simplemente la resultante, ¿no? De los momentos dipolares por unidad de volumen, pues va a tener el mismo sentido, de menos a más dentro del diálogo. ¿Ok? Y este sentido justamente está a favor del sentido del campo E resultante. ¿El resultante entre quiénes? Entre el momento dipolar, el campo eléctrico externo, aquel, le llamo externo, aquel que es producido por las armaduras del condensador. Y el campo interno es el campo debido a esta carga inducida o polarizada, que va al ir de más a menos y tiene un sentido opuesto, contrario, ¿no? El E sub P, ¿se acuerdan? De la clase pasada.
Entonces, entre esos dos campos, el externo, debido a esta carga en las armaduras, y el campo interno, debido a la carga, claro, las cargas inducidas, entonces tenemos un E resultante. Ese es el E que aquí es. Pero, de acuerdo a la definición de D, aquí está la definición de D, llamado vector de desplazamiento, lo decía, ese vector se define, acá me olvidé escribir de definición abreviada, es igual a epsilon 0, es una constante que ya conocemos, se llama constante eléctrica del vacío, por E. ¿Qué es este? El resultante. En cualquier punto, por ejemplo acá en este punto, ahí tenemos un R. Más P, vector polarización, ya sabemos qué vector es ese, ¿no es cierto? En el mismo punto. ¿Ok? En el mismo punto tenemos tres vectores, el vector E resultante, aquí también tenemos el vector P, simultáneamente, lo voy a trasladar al vector P en el mismo punto, vamos a llamarle ese punto A si quieren, punto A, ahí. Y también tenemos el vector D, resultante, de acuerdo a esta definición, como la combinación lineal entre E y P. Eso se llama combinación lineal. Y nos da pues el vector D, ¿no? ¿Okay? El mismo punto. Y así para los otros puntos del dieléctrico. ¿Ok? Ahora, yo le decía que aquí en el segundo miembro de la ley de Gauss aparece la llamada carga neta libre. Bueno, la palabra neta ya la hemos recordado. Simplemente indica que es la carga total que resulta encerrada por la superficie gaussiana que es cerrada a su vez cada vez elegimos. Pero, ¿por qué se llama libre? Entonces ahí es donde me quedé para diferenciar. Decía, la carga que se encuentra en la parte conductora, es decir, en las armaduras del condensador, esa es la carga que se llama libre. Aquí. Esa es la carga libre. ¿Y por qué se llama libre? Bueno, libre, la palabra libre queda a entender que pues podría tener la opción de moverse, eventualmente, si es que actuara un campo eléctrico, obviamente, ¿no? Porque usted ya sabe que toda entidad eléctrica, todo objeto que tiene carga eléctrica, podría moverse si es que sobre ella actúa un campo eléctrico, ¿no? Muy bien, aquí lo mismo. Entonces, eh, cuando un conductor se electriza, como en el caso de las placas del condensador, entonces esa carga se llama libre porque si actuara un campo eléctrico en dirección tangente a la superficie de la armadura, porque recuerden, como es conductor, cuando se electriza una propiedad de clase pasada, es que la carga se distribuye en su superficie exterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, si tangencialmente, ¿no? A la superficie de la armadura actuara un campo eléctrico, ese campo eléctrico movería, desplazaría a los portadores de carga, ¿no? Entonces, por eso se llama carga libre, porque tiene la opción de moverse si es que actuara un campo eléctrico rasante tangente a la superficie donde se encuentra la carga, ¿sí? Por eso se llama libre, tanto la positiva como la negativa. En cambio, esta carga ligada o de polarización o inducida, que está en el dieléctrico, esa carga no es libre. ¿Por qué no es libre? Porque ella pues está conectada, miren, acá hay un más, ¿no? No olviden que este menos más que yo he dibujado aquí representa los centros de carga positiva, negativa, ¿no? De las moléculas. Negativa, positivo, negativa, positivo, y así sucesivamente. ¿Se acuerdan? Así que, por esa razón, estos centros de carga no están libres, como en el caso de un conductor. Aquí las cargas están ligadas literalmente a su correspondiente carga opuesta, menos con más, están conectados. Porque recuerden que aquí se supone que hay moléculas, ¿no? Moléculas que tienen centros de carga positivo y negativo. Otras moléculas vecinas, menos más. Otra molécula, y así hay muchas, ¿cierto? Entonces esos centros de carga no están libres, no podrían moverse si es que actuara un campo tangencial a la carga, por ejemplo, de este dieléctrico, no. No, porque está vinculado esa carga positiva aquí con la negativa correspondiente del otro centro de carga, ¿no? De las moléculas. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre carga libre y carga no libre. La no libre es la inducida, ¿no? La que está en esta cara del dieléctrico y esta otra. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, cuando usamos la ley de Gauss en dieléctricos, en el segundo miembro se refiere a la carga neta, pero aquella que sea libre, no la inducida, ojo, solamente la libre. Ejemplo, aquí, en este condensador,
plano, ¿no? Como ya decía, se supone que está relleno, ¿no? Todo su espacio entre la armadura está ocupado por un dieléctrico. Y cuando está electrizado el condensador, o ya sabemos que aparece un campo eléctrico debido a esa carga libre, ¿no? Está en la parte conductora, que al actuar sobre el dieléctrico termina polarizándolo al dieléctrico. ¿Eh? Y bueno, por ejemplo, vamos a considerar que la superficie gaussiana sea cilíndrica, como aquí he representado en esta figura. Supongamos, yo oriento el cilindro de tal modo que su eje geométrico es perpendicular a la armadura, ¿no? De este condensador, la armadura de la izquierda. Supongamos, ¿no? Y este es el mismo cilindro gaussiano, pero en su vista lateral. Y aquí está la base de la izquierda del cilindro, la base de la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué carga está encerrando este cilindro gaussiano? A ver, veamos. Aquí la intersección sería aquí, esta parte, ¿no? Esta línea azul que yo he representado, en donde habría carga libre. ¿Por qué le llamo libre? Porque ella se encuentra o es parte de la armadura del condensador. Y como la armadura es conductora, entonces por eso su carga es libre. O sea, todas las cargas que se encuentren en las partes conductoras de los materiales es libre. ¿No? Libre porque pues, podría moverse, como repito, por la acción, bajo la acción de algún campo eléctrico en la dirección tangente a la superficie donde se encuentra. ¿Sí? Entonces, esta sería la carga libre. Pero también encierra esta superficie gaussiana otro tipo de carga, que es este de acá. Esta carga negativa que estoy señalando, esta es la carga inducida, o de polarización, o ligada, como quiera decir, ¿no? Esta no es la carga libre. La carga libre está aquí, en la parte común. ¿Ok, jóvenes? Un ejemplo de carga libre. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, aló? ¿Seguimos? Pues voy a borrar esta anotación. Ingeniero, Sí, sí. según según veo el gráfico, se da a entender de que hay más carga positiva en la placa que en la carga negativa en el material, ahí, Sí, encerrado. cierto, sí, sí, sí. Sí, jóvenes, yo les adelanté en una clase anterior, creo, de que cuando un dieléctrico es polarizado, como aquí en la figura, resulta, y eso se puede demostrar, ojo, lo vamos a hacer ahora, resulta que esta carga inducida, o de polarización o ligada, como quiera decirse, en magnitud, en módulo, es menor siempre que la carga que lo induce. ¿Cuál es la carga que lo induce? Es esta carga libre, la que está en la parte conductora, en la armadura. Q, ¿no? Voy a llamarle aquí. Voy a usar mi herramienta lápiz aquí para representar a la carga inducida. Vamos a suponer que esta carga aquí menos Q sub P. Voy a usar este símbolo para denotar a la carga inducida o de polarización aquí. Negativa, ¿no es cierto? Y esta otra sería la carga inducida o de polarización, pero positiva. Resulta, y lo vamos a demostrar más adelante, que esta carga inducida, sub P, siempre es menor que la carga que la indujo. ¿Cuál es la carga que induce? Esta es la carga Q. Esta es la responsable de la inducción. ¿Ves? Así que esta carga Q sub P es la consecuencia de esta carga Q, debido a que hay un dieléctrico, ¿no? ¿Ok, jóvenes? Esto siempre se va a cumplir y lo vamos a demostrar, por supuesto. Así que queda pendiente, ¿no? En la demostración para responder a su pregunta, jóvenes. Más adelante lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, avanzamos. Algunas propiedades. El vector D, como cualquier vector, E o P, cada uno de ellos, como cualquier campo vectorial, se puede representar, ya sabemos, mediante líneas de fuerza, ¿no? ¿De acuerdo? El campo eléctrico, por ejemplo, se puede representar mediante líneas de fuerza del campo eléctrico. El campo de vector desplazamiento también se podría representar mediante sus propias líneas de fuerza. El campo vectorial P, vector polarizado, también, como cualquier campo vectorial, también se puede representar con sus respectivas líneas de fuerza.
cualquier campo vectorial se puede representar mediante líneas de fuerza respectivas, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿dónde comenzarían y dónde terminan las líneas del vector B? Entonces, para responder a esa pregunta, primero vamos a hacer un cálculo, joven. Y aquí lo he llamado propiedad. La propiedad consiste en que este vector B se puede finalmente, el vector de desplazamiento, expresar de acuerdo a esta definición en función solamente de E, ya no P. Es decir, en otras palabras, vamos a reemplazar aquella relación, ¿se acuerdan? Bueno, voy a regresar aquí. ¿Se acuerdan ustedes esta propiedad de la clase pasada, no? El vector polarización que surge cuando el dieléctrico es polarizado resulta o resultó, ¿no? Ser proporcional a E, donde E es el campo eléctrico resultante en cualquier punto del dieléctrico. ¿Sí? Y el coeficiente de proporcionalidad es chi, este chi acá, la letra griega, chi, por epsilon 0. Epsilon 0 es una constante que por comodidad se le involucra, pero es la proporcionalidad realmente está definida por chi. ¿Sí? Y entonces, esta relación la podemos usar para aquí, en esta definición de vector de desplazamiento, expresar el vector de desplazamiento solo en función de E, ya no P, porque P lo vamos a reemplazar por la relación que acabo de recordar. ¿Sí? Entonces, eso aquí, estoy reemplazando, ahí está la propiedad chi, epsilon 0 por E, todo esto es P. ¿Sí? Entonces, ahora ya tengo magnitudes que son semejantes, ¿no? Puedo reducir términos semejantes de álgebra, ¿recuerdan, no? Entonces factorizo E y queda entonces epsilon 0, también factor, y queda 1 más chi. Pero 1 más chi se le puede representar como una nueva constante, porque chi ya es una constante, ¿cierto? Que depende de las propiedades del material. Y ahora 1 más chi sería una nueva constante que se puede notar como epsilon r. O también se puede escribir como K mayúscula. ¿Se acuerdan de la escuela, de la academia, se le llamaba constante dieléctrica? Aquí, cuando se escribe como epsilon sub r, tiene otro nombre. Le llama permitividad dieléctrica relativa. ¿Sí? Este es el K mayúscula llamada constante dieléctrica o, lo que es lo mismo, epsilon sub r. ¿Cómo se quiere escribir? ¿Sí? Y de aquí observan que esta constante eléctrica, mejor dicho, de esta dieléctrica, o mejor dicho, esta permitividad dieléctrica relativa, resulta por la manera como se está definiendo, aquí está la definición, se está definiendo como 1 más una cierta constante, chi, que siempre es positiva, si ustedes recordarán de la definición anterior. Así que entonces esta suma siempre es mayor que 1. De allí que cuando se considera la constante dieléctrica, ella siempre toma valores mayores que 1. Nunca valores menores, sino mayores que 1. El valor límite, digamos, es 1 cuando pues ya no haya medio material, cuando no haya dieléctrico, es decir, cuando tengamos vacío. Cuando haya vacío entre las almohadas del condensador, entonces pues ya no hay polarización, ¿cierto? No hay el fenómeno de polarización, ¿no? Quiero decir, entonces, la constante K sería pues 1 en este caso, para el vacío. Pero si hay dieléctricos, y ese es el caso, ¿no? Que aquí estamos considerando en este estudio, pues obviamente chi pues ya no va a ser 0, sino va a ser diferente de 0. Por lo tanto, esta suma, vale si esta constante K o la epsilon r, va a ser siempre mayor que 1. ¿Ok, jóvenes? Entonces, finalmente, miren, llegamos a que el vector D, vector de desplazamiento, resulta proporcional a la intensidad de campo eléctrico resultante en cualquier punto dentro del diélectrico. Y el coeficiente de proporcionalidad es todo esto. Epsilon 0 es la constante eléctrica que ya conocemos para el vacío, por la permitividad dieléctrica relativa, o, si quieren escribirlo, K mayúscula, y en este caso se llama constante dieléctrica. Cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Entonces, a la pregunta, como cualquier campo vectorial, se puede expresar mediante línea de fuerza al vector de desplazamiento. Y yo pregunté, ¿dónde comienzan las líneas y dónde terminan las líneas? De esta relación matemática, se observa de que este coeficiente es siempre positivo, ¿no es cierto? Miren, acá está. Epsilon r siempre positivo, epsilon 0 ya es positivo, por lo tanto todo este coeficiente es positivo.
En otras palabras, vectorialmente, este vector de desplazamiento resulta ser paralelo al vector E intensidad de campo eléctrico. Como ya lo conocemos, ¿no? Así a grosso modo, el vector E como intensidad de campo eléctrico, que puede ser representado, ya sabemos, mediante líneas de fuerza, querría decir que las líneas de fuerza de E van a ser las mismas líneas de fuerza que para D, porque estos dos vectores son paralelos, son proporcionales. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, si el vector E, aquí en la figura, mira, aquí en la figura, los vectores E comienzan aquí en esta carga positiva, libre, y terminan en la carga negativa libre, o sea, en la parte conductora, que es el vector E, ¿no? El E resultante. Entonces, el vector D hará lo mismo, porque estos dos vectores son eh, proporcionales, son paralelos. ¿Sí? ¿Aló, aló? Entonces, el vector D comienza en la carga positiva libre, o sea, la que está en la parte conductora, y termina en la carga negativa libre que está en la otra armadura. Ese es el sentido del vector. ¿Ok? Ahora, vamos a evaluar cómo se comportaría el vector de desplazamiento en el vacío. ¿Qué tal si retiramos el dieléctrico? Aquí está el condensador. Ya no hay dieléctrico, se ha retirado. Si el condensador está electrizado, se mantiene electrizado, entonces se mantiene el campo eléctrico, aquel que llamamos externo, ¿no? Cuando actúa sobre el dieléctrico. Pero como ahora no hay dieléctrico, lo estoy anotando como decirlo E sub 0, ¿no? Porque el subíndice 0 da la idea, bueno, de acuerdo a nuestras anotaciones anteriores, de campo eléctrico en el vacío. ¿Sí? Entonces, miren, epsilon sub r aquí, para el caso del vacío, sería 1, 1, y entonces queda que el vector de desplazamiento sería epsilon 0 simplemente por el E, pero para el vacío, porque no hay dieléctrico, ¿sabes? E sub 0, lo escribo para no confundir con E, este otro E es para cuando hay dieléctrico, ¿ok? Pero miren, el vector de desplazamiento, si ustedes comparan con dieléctrico y sin dieléctrico, alguien diría, oh, entonces son diferentes. La respuesta es que no son diferentes, es el mismo D. ¿O cómo así que es el mismo D? A ver, veamos. ¿No? Porque el campo está cambiando, el campo eléctrico cambia. Es sub 0 para el vacío y E es con dieléctrico, un campo diferente. Pero sin embargo, se afirma que el vector de desplazamiento no ha cambiado. ¿Cómo es eso posible? A ver, veamos. Miren, el vector de desplazamiento de la ley de Gauss, aquí está, la ley de Gauss. Como ustedes verán, aquí depende este flujo, y en consecuencia el vector de desplazamiento de manera indirecta está dependiendo de quién, de lo que aparezca aquí en el segundo miembro. ¿Y qué hay en el segundo miembro? Es carga neta libre. ¿Y dónde está la carga neta libre o la carga libre? Está en la parte conductora, o sea, en las armaduras del condensador. Así que, así haya dieléctrico o no haya dieléctrico, la carga es la misma, la carga libre. ¿Sí? Esta carga libre es la misma, haya o no haya dieléctrico. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Eso querría decir entonces que este vector D va a ser el mismo D que habiendo o no dieléctrico. Porque solamente depende, como ven aquí de esta relación matemática, de la carga neta libre, que es la que se encuentra en las armaduras del condensador, que no tiene nada que ver con el dieléctrico. El dieléctrico puede estar como no, ¿cierto? Así que por eso el vector D no debe depender de que si haya o no haya dieléctrico. En otras palabras, es el mismo aquí, con o sin dieléctrico. Entonces los segundos miembros deben ser iguales. Igualo, epsilon 0 se simplifica al igualar y queda esta relación. Entonces estoy despejando aquí. El vector E, intensidad de campo eléctrico, cuando hay dieléctrico, resulta proporcional a la intensidad de campo eléctrico en el vacío. Y el coeficiente de proporcionalidad, bueno, aquí se ve es 1 sobre R, ¿no es cierto? O si no, despejando epsilon R en módulo sería E sub 0 sobre el módulo de E. También así, ¿no? Si quieres escribirlo de esta manera. Reconociendo entonces a esta constante epsilon R como el cociente entre el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el vacío respecto del módulo cuando hay hielo.
Entonces ustedes ven que tenemos un cociente. Un cociente se llama también relación, ¿no? Una relación indica una comparación indirectamente de lo que está en el numerador respecto de lo que está en el denominador. Por eso epsilon R recibe ese nombre de permitividad dieléctrica R de relativo. La palabra relativo se ve entonces por la aparición de este cociente, ¿no? Donde se comparan dos campos eléctricos en el vacío respecto del dieléctrico. ¿Ok, jóvenes? Aló, aló. A ver, yo les hago una pregunta. Entonces, finalmente, al comparar con el vacío, el campo eléctrico con el vacío, ¿cómo es el módulo del campo eléctrico cuando hay dieléctrico? ¿Mayor o menor que el módulo del campo eléctrico en el vacío? O sea, ¿el campo eléctrico disminuye o aumenta cuando se introduce el dieléctrico? ¿Aló, aló? Disminuye. Disminuye. Claro, disminuye. Muy bien. Eso lo vemos aquí, ¿no? Porque esta constante, por otro lado, ya hemos visto, bueno, de acuerdo a su definición, siempre es mayor que 1. Como el cociente es mayor que 1, quiere decir que el denominador debe ser menor que el numerador. O sea, el campo eléctrico con dieléctrico debe ser menor con respecto al vacío. Así que cuando se introduce el dieléctrico, el campo eléctrico disminuye. Bueno, el hecho de que disminuya el campo eléctrico no necesariamente implica que otras propiedades del condensador como un todo disminuyan. Por ejemplo, capacidad eléctrica. Aló, aló. Es otra propiedad eléctrica, ¿no? Del condensador, pero esta vez con dieléctrico. ¿Cómo sería la capacidad eléctrica comparada con el vacío? O sea, cuando no hay dieléctrico. Mayor, Aumenta. menor, igual, aumenta, ¿no es cierto? Miren, por un lado, cuando se introduce el dieléctrico, su campo eléctrico disminuye, el resultante, el E, ¿no? De aquí, hemos visto que disminuye, comparado con el vacío, claro. Sin embargo, la capacidad eléctrica del condensador con dieléctrico aumenta en relación al vacío, ¿cierto? Entonces, mire, una propiedad que es campo disminuye, pero al mismo tiempo hay otra propiedad que es capacidad eléctrica que aumenta. Cosa curiosa, ¿no? O sea, una propiedad aumenta, pero hay otra propiedad que disminuye. Y así, ¿no? Podemos reconocer otras propiedades eléctricas del condensador, que algunas pueden aumentar, otras disminuir, etcétera, cuando se introduce el dieléctrico. Una propiedad importante podría ser, por ejemplo, o sería energía. ¿Qué pasaría con la energía del condensador? ¿Aumenta o disminuye cuando se introduce el dieléctrico? ¿Aló, aló? La energía Sí. disminuye. A ver, veamos, mire, antes de calcular, porque vamos a calcularlo. Para responder a la pregunta, hagamos un cálculo, pero antes vamos a calcular la capacidad. Miren, comencemos con la capacidad. A ver, aquí tenemos el caso de un condensador plano. Ahí está, otra vez, ¿no? De la misma figura anterior. Y ustedes ya saben que para calcular la capacidad, pues partimos de la definición, ¿no? Que es el cociente, o sea, la constante de proporcionalidad entre la carga y la diferencia de potencial. ¿Sí? Este Q, ¿qué carga es esta? ¿Libre o carga inducida? Aló, aló, la que está en el numerador. Carga libre. Carga libre. ¿Dónde se encuentra la carga libre? ¿En qué medio material? En la parte conductora. Superficie del condensador. Claro, está en las armaduras del condensador. En las armaduras, ojo, porque superficie también hay en el dieléctrico. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se dice superficie, hay que especificar superficie de qué cuerpo, de qué parte del condensador. La parte conductora es de la armadura. Allí está la carga Q, que es carga libre. Y en el denominador aquí, en la definición, es diferencia de potenciales. Pero ya sabemos que el potencial eléctrico está asociado a un punto. Entonces, ¿qué diferencia de potencial es este? ¿Entre qué puntos? ¿Aló, aló? Diferencia de potenciales, ¿entre qué puntos? ¿Dónde están esos puntos? ¿O dónde deben estar para calcular la capacidad? ¿Aló, aló? ¿En las armaduras? Claro, muy bien. Un punto en una armadura y otro punto en la otra armadura, ¿no? Exactamente. A esos puntos yo lo estoy llamando F, uno de ellos, y el otro G. Entonces aquí en la vista de perfil, miren, este es el condensador en cuestión. Aquí
tenemos el mismo, pero en la vista lateral. Ya miren, aquí está el punto F, un punto de esta superficie de la armadura, donde está la carga distribuida y que es libre, y el punto G que está en la otra armadura, ¿sí? También está en su superficie. ¿Ok? Esos son los dos puntos, entre los cuales habría una diferencia de potenciales. ¿Por qué espero que haya diferencia de potenciales? Porque esta armadura de la izquierda, ¿no? que contiene al punto F, está electrizada de una cierta manera, de una cierta forma, o sea, con una carga positiva. Y en consecuencia tiene un cierto potencial, seguramente positivo o mayor, en todo caso, al compararlo con el potencial eléctrico de toda esta otra armadura que tiene carga negativa. ¿Sí? Y por eso entonces esperamos una diferencia de potencial. ¿Qué potencial es mayor? Bueno, aquel potencial que está asociado a la carga positiva. ¿Y qué potencial es menor? Aquel punto, ¿no? En donde la carga es negativa. Así que por eso cuando yo resto en este orden potencial en F menos potencial en G, estoy asegurando que esta resta va a ser positiva. Y es justamente la cantidad que se necesita aquí en el denominador para que el cociente sea positivo. Porque por definición, C, capacidad eléctrica, debe ser positiva. No existe capacidad eléctrica negativa. No está definido así, sino que siempre positivo. Y en el numerador, en consecuencia, obviamente, debe ser valor absoluto, ¿no? De la carga. ¿Sí? Entonces, este es un procedimiento que nosotros ya conocemos, jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes cuando calculamos la capacidad eléctrica en el vacío de un condensador plano, un condensador esférico, un condensador cilíndrico? ¿Se acuerdan en la clase pasada? Pues voy a repetir exactamente el mismo procedimiento, los mismos pasos. Lo único que va a cambiar es una que otra magnitud, pero como procedimiento es el mismo. Así que entonces, ¿cuál era la estrategia de cálculo aquí? Expresar el denominador, que es la diferencia de potenciales, en función de la carga. Y eso siempre es posible. Entonces, al reemplazar la función, ¿no? de la diferencia de potenciales en términos de la carga Q, la carga Q se iría a simplificar y los términos que queden, esos son los que van a definir la capacidad. ¿Sí? Esa es nuestra estrategia de cálculo, le llamamos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. A ver, diferencia de potenciales. Comienzo usando esta relación llamada relación integral entre el potencial y la intensidad de campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hemos usado varias veces. Y entonces, bueno, acá aparece con signo menos dependiendo de la posición de los límites de la integral. Si yo cambio la posición de los límites, entonces este menos se convierte en más. ¿Sí? Entonces aquí nos conviene usarlo como más. Entonces F aparece debajo y G arriba. ¿Sí? Ahora, este vector E lo puedo expresar en función del vector D, ¿no? Voy a expresarlo así, aprovechando pues la ley de Gauss en dieléctrica. ¿Cómo así? Bueno, uso la relación anterior. Esta, la relación 12 que aquí le he llamado, esa es la relación entre el vector desplazamiento y el vector E, intensidad de campo resultante en cualquier punto del dieléctrico, ¿no? Que es nuestro caso ahora. Así que despejo E y le escribo en función de D sobre F0 R, ¿no? Despejado. Aquí está. Ahora, acabamos de ver de que el vector desplazamiento se puede expresar como mediante una línea de fuerza o muchas líneas de fuerza, ¿no? Para una región del espacio. Y hemos visto que el vector D comienza, perdón, sus líneas de fuerza comienzan en la carga positiva de la armadura del condensador, que está aquí a la izquierda, y terminan en la carga negativa de la carga libre, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué aludo a la carga libre? Porque el vector D de esta relación, pues, es proporcional al vector E. E es el que estrictamente comienza en la carga positiva libre y termina en la carga negativa libre, ¿no? Como son proporcionales, entonces las líneas de fuerza del D hacen lo mismo. Comienzan en esta carga positiva libre y terminan en la carga negativa libre. ¿Sí? Entonces, por esa razón, entonces, teniendo en cuenta que el vector desplazamiento diferencial de él se orienta según la forma de la trayectoria que elijamos entre F y G, ya sabemos por el procedimiento anterior, conviene orientar el eje X, por ejemplo, ¿no? En dirección perpendicular a las armaduras, que el condensador es plano, y elegir una trayectoria entre F y G que sea justamente rectilínea a lo largo del eje X, ¿no es cierto? Porque esa trayectoria al final puede ser curva, puede ser recta,
ya que el trabajo realizado, porque esto es trabajo, ¿no? Viene de trabajo. ¿Se acuerdan que viene de trabajo? De una fuerza conservativa, ¿no? En este caso en términos de campo eléctrico, eh, es conservativo, entonces no depende de la trayectoria. Pero en particular, para facilitar los cálculos, elijo una trayectoria rectilínea a lo largo del eje X en particular. Entonces, por esa razón he escrito aquí diferencial de L como módulo, diferencial de X. Aquí sería X, a propósito, ¿no? X, acá no lo he escrito, ¿no? No lo he escrito. El X sería esta distancia. La distancia desde el origen del sistema de coordenadas, de aquí, ¿no? Donde está el punto F, hasta el punto de observación. El punto de observación es este puntito acá. Esa distancia es el X. Entonces, diferencial de L, ¿qué sería? Un incremento, una variación de ese X. ¿No sería? ¿Aló, aló? Esto sería un diferencial de X. Opa, disculpen. Este sería el diferencial de X. Bien. Entonces, diferencial de L es un incremento, una variación del X que define la posición de este punto de observación dentro del dialéctrico respecto del origen. ¿Sí? Ahí está. Y el ángulo entre estos dos vectores, como se ve, pues D y diferencial de L forman 0 grados, ¿no? Son paralelos. ¿Ok? Ahora, D en módulo. ¿Cómo esperamos que sea en módulo en todos los puntos entre 0, bueno, entre F y G, querría decir? Pues ya no escribí acá F ni G, sino lo estoy reemplazando por la magnitud correspondiente según la variable integración. La variable integración aquí es X. Entonces, F en términos de X, ¿cuánto es? F en términos de X sería 0, ¿no? Porque justo está coincidiendo con el origen. Y G en términos de X sería G, aquí está G. En términos de X sería pues la distancia que haya entre las armaduras, que es A minúscula, aquí, dato, es dato, ¿no? Entonces, no, esa es la razón de estos límites. Y ahora yo decía, ¿cómo es D este integrando? ¿Constante o variable? Entre 0 y A. ¿Aló, aló? Constante. ¿Por qué es constante? Porque el campo también es constante. ¿Y por qué el campo a su vez es constante? Mm, Por las cargas en cada placa del conductor. En un Epa, condensador plano ya habíamos dicho que la intensidad del campo era constante. claro, sí, sí, muy bien, pero ahí hay un detalle, ¿no? Un detalle. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hicimos un análisis del condensador para calcular su capacidad, un condensador plano, nosotros asumimos, primero, reconocimos que habían dos tipos de condensadores planos, en principio, dos tipos. ¿Cuáles son? Uno se llama ideal y el otro real. ¿Se acuerdan que hicimos la distinción? ¿Cuál es la distinción entre ellos? ¿Aló, aló? Entre un... En el campo en el ideal es constante y en el real es una constante porque Claro, el muy bien, campo varía en exactamente. realidad. Muy bien, lo felicito. Muy bien, es eso. Porque en un campo, perdón, en un condensador ideal, se supone que las armaduras en principio deberían tener un tamaño infinito. Es como si tuviéramos planos electrizados infinitos en extensión, ¿no? Pero claro, separados a una cierta distancia, como aquí, a minúscula, por ejemplo. Pero las otras dimensiones serían infinitas. En ese caso, el campo eléctrico, cuando se calcula, porque se puede calcular entre un punto cualquiera, entre las placas, resulta uniforme, constante, como ustedes ya dijeron, efectivamente. Pero es el resultado de un cálculo cuando las armaduras son de tamaño infinito, jóvenes. Ese sería el condensador ideal, ideal. Pero resulta que un condensador real ¿por qué se llama real? Porque el tamaño de las armaduras pues no es infinito, ¿no? En la práctica ustedes nunca han encontrado, ni van a encontrar un condensador que sea
que tenga dimensiones infinitas, ¿no? No van a encontrar nunca, en caso real, ¿no? En caso real, las dimensiones son finitas de las armaduras, siendo un condensador plano. Pero al ser finitas las armaduras, el campo eléctrico entre las armaduras ya no es uniforme, ¿no? Se manifiesta, en ese caso, un fenómeno conocido como efecto de bordes. ¿Se acuerdan? Efecto de bordes. Las líneas de fuerza se curvan en los bordes o cerca de los bordes. En cambio, un condensador ideal, aquel que tiene armaduras de tamaño infinito, en el interior, entre las armaduras, el campo es uniforme en toda la extensión, en todo el interior del condensador, que sería pues una extensión infinita a su vez, ¿no? Ya que las armaduras son infinitas, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Cuando calculamos la capacidad eléctrica de un condensador plano, dijimos, vamos a considerar que las armaduras tienen tamaño finito, como ocurre en la realidad, tienen tamaño finito. Sin embargo, le vamos a atribuir o imponer una condición. ¿Cuál es esa condición? Que el campo eléctrico va a ser uniforme en toda la extensión del volumen del condensador. Esa es la idealización. Ahí viene la idealización del condensador real, que se llama real, repito, porque tiene tamaño finito sus armaduras. Entonces debería tener, estrictamente en el aspecto real, debería tener un campo no uniforme, sobre todo en los bordes. Pero para poder calcular la capacidad, le dije, entonces vamos a imponer una condición de que el campo eléctrico vamos a considerarlo uniforme en todo el volumen del condensador, despreciando el efecto de Bohr. Esa es la idealización del condensador, ¿sí? Entonces, con esa condición es que procedimos a calcular la capacidad. Lo mismo aquí. En ese momento también vamos a suponer que este condensador que vemos aquí representado en la figura es real, ¿cierto? Porque el tamaño de su armadura pues, es finito, se ve definido aquí en la figura. Entonces debería estrictamente manifestarse el efecto de Bohr. Sin embargo, para poder calcular la capacidad, no podríamos hacerlo si es que el efecto de Bohr está presente. En realidad, no es que no podamos, en realidad tendríamos pues, que hacer un cálculo complejo porque habría que recurrir a una técnica numérica. Normalmente se hacen cálculos de condensadores de capacidad en condensadores reales usando un software, un computador, software y un computador. Entonces, con un software o si no un algoritmo, un lenguaje de programación, también se podría calcular la capacidad. Pero ustedes imaginarán pues que el cálculo sería un poco complejo. Y entonces, en nuestro caso, siendo un curso básico, ¿no? Física 3, pues idealizamos, ¿no? Las situaciones para que los cálculos los podamos hacer a mano, un cálculo se dice analítico, a mano. Entonces, pero va a ser el cálculo a mano posible cuando sean simplificaciones, bueno, de la realidad. O sea, idealizar, se dice, ¿no? Hay que idealizar la realidad. Y en este caso, idealizar significa despreciar el efecto de bordes, considerando que entonces el campo es uniforme en todo el volumen del condensador, como si fuera el condensador ideal. Así que bajo esa condición es que el campo eléctrico sería uniforme o constante, como su compañero ya dijo en algún momento, y en consecuencia D, el vector de desplazamiento, que es proporcional a E, ¿no? Por una relación anterior que ya vimos, entonces D también sería en consecuencia constante. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Sí, profesor. E es el resultado de la diferencia de el externo con el que se produce por la polarización, ¿no? Ah, sí, claro, efectivamente. El vector D, este vector D, que lo voy a escribir aquí, este vector D, habíamos dicho que por definición, aquí es igual. Definición es epsilon 0, que es la constante eléctrica del vacío, que es conocida, por E, es la intensidad de campo eléctrico resultante cuando hay dieléctrico, más otro vector, ya, P mayúscula, llamado vector polarización. Ya, esa es la definición de este vector D. Hemos analizado hace unos instantes, haciendo operaciones, valiéndose de una propiedad aquí para P, ¿no? Cuando las moléculas son no polares, ¿se acuerdan? P a su vez pues es igual a ¿cuánto?
es igual resulta igual a, ¿cuánto fue? En términos de, quiero escribir, ¿no? Término de es epsilon 0 por epsilon r y por L resulta. Es una propiedad, ¿sí? Que hemos demostrado en la transparencia anterior, la clase pasada, me parece, ¿no? Entonces yo me voy a valer de esta propiedad para escribir o expresar el vector D solamente en términos de E. ¿Sí? Reemplazo aquí, factorizo y llegamos a esta conclusión, que resulta igual a, ¿cuánto fue? Epsilon. Perdón, acá me he equivocado, creo, ¿no? Sí, acá me he equivocado. Acá no es epsilon R. Ahí es disculpe, aquí es otra constante. Es la constante chi, me parece, ¿no? Sí. Esta, la polarizabilidad molecular. No, perdón, es susceptibilidad dieléctrica. Susceptibilidad, ¿sí? Entonces, cuando reemplazamos aquí, queda entonces factorizando, queda epsilon 0, se factoriza, y queda 1 más chi. Ese 1 más chi, ese es el epsilon R. Y por E, obviamente. Ese epsilon R se llama permitividad dieléctrica relativa, R de relativo, ¿no? Ya explicamos por qué es R, porque indica por un cociente, ¿no? Un cociente de las intensidades de campo eléctrico en el vacío respecto del dieléctrico. O también se puede escribir como K mayúscula. Si quieren, de la escuela de la academia se usaba la letra K mayúscula, que se llamaba constante dieléctrica. Es lo mismo. Bueno, esta es la expresión que queda finalmente para el vector D. Entonces aquí usted observa que el vector D es proporcional a n. Entonces son dos vectores que van a tener la misma, van a compartir la misma línea de fuerza, si quieren, ¿no? Como ya expliqué, el vector D, pues, tendría línea de fuerza, así como para E, que nacen o comienzan en la carga positiva libre, en la parte conductora, y terminan en la carga negativa libre. Sí, a eso era su pregunta, creo, Juan. Aló, sí, respondí. Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. Entonces, para continuar con el cálculo, voy a borrar estas anotaciones. Ya, ok. Entonces ya sabemos por qué D es constante, ¿no? Yo le pregunté acá si es constante o si es variable, porque recuerden que para poder integrar, primero debo saber si D es función o no de X. Recuerden que aquí X es la variable de integración. Entonces, por eso el análisis, ¿no? Acabamos de hacer el análisis y hemos concluido que D no depende de X, o sea, es constante. Y como es constante, entonces puede salir de la integral, así como salen las otras constantes, ¿no? Y queda entonces integral diferencial de X. ¿Qué es eso? ¿Qué es integral, perdón, de diferencial de X? No olviden que matemáticamente integral es una suma. ¿Suma de qué sería? De diferenciales de X. Entonces aquí en la figura tenemos diferencial de X que comienza en el origen, o sea, en F, uno y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta llegar a G. La suma de todos esos diferenciales de X, ¿qué sería? Geométricamente. A minúscula, o sea, la distancia entre los lados. Por eso que he escrito A minúscula. ¿Sí? Es la primitiva, pues sería X, ¿no? Evaluando de 0 a es A. ¿Ok, jóvenes? Entonces tengo expresado la diferencia de potenciales entre F y G igual a D, el módulo del vector de desplazamiento, A, que es la distancia entre armadura, y estas constantes en el armadura. Entonces, de acuerdo a nuestra estrategia de cálculo, estamos esperando encontrar que la diferencia de potenciales del denominador sea proporcional o función de la carga, ¿no? Para que la carga al reemplazar se simplifique y así hallar la capa absoluta. Hasta ahora no aparece Q. Ustedes dirán, oye, entonces este paso ¿para qué sirve? No, sí sirve porque la carga Q está dentro de D. Entonces hay que descubrir, ¿no? Hay que descubrir la magnitud D en función de Q, finalmente, en el siguiente paso. Entonces acá tenemos segundo paso, aplicamos la ley de Gauss. ¿Sí? Pero para eso hay que previamente elegir una superficie cerrada llamada gaussiana. Y que la debemos hacer segura, ¿no? Que hay criterios para elegir la superficie gaussiana. No es cualquier superficie, ¿no? La superficie gaussiana es una cierta superficie que conviene en términos que, por ejemplo, debe pasar
por el punto de interés. ¿Dónde está el punto de interés? Acá, un punto cualquiera, puede ser dentro del dieléctrico. Ahí, por ahí pasa. ¿Y qué forma debe tener? ¿Y qué tamaño? Bueno, la forma, de acuerdo a la geometría del condensador, o sea, como las almohadas son planas, y por experiencia, ¿no? Con otras situaciones, concluimos que debe ser o podría ser conveniente una superficie cilíndrica, la gaussiana, con un eje geométrico de cilindro perpendicular a la placa, ¿no? A la armadura del condensador. ¿Sí? Pero repito, esta base pasando por el punto de interés. Y la otra base, bueno, puede pasar por fuera del condensador, ahí es variable, ¿no? ¿Ok? Ese sería el cilindro gaussiano. Entonces habría que calcular el flujo, ¿no? Porque eso es lo que nos dice esta integral. Esta integral se llama flujo. Y cuando decimos flujo, podemos pensar en aquella interpretación de flujo como la cantidad de líneas del campo eléctrico, de campo vectorial, que aquí es desplazamiento, que atraviesa la superficie S que hemos elegido. Entonces, para calcular este flujo, de acuerdo a la forma de la superficie gaussiana que hemos elegido, lo podemos descomponer en la suma de varios flujos, según las partes, bueno, que reconozcamos en la superficie completa, la gaussiana. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la base de la izquierda, que es una parte de la superficie. La base de la derecha es otra parte. Y la superficie lateral es una tercera parte. Así que entonces este flujo total se puede dividir o descomponer el flujo a través de las bases más el flujo a través de la superficie lateral. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Pero miren, este cálculo ya lo hemos hecho tantas veces que ahora yo no lo he escrito, miren, porque ya se sobreentiende, aunque ustedes a esa altura pues ya son especialistas pues en calcular flujos, ¿no? Así que mentalmente lo voy a hacer, ¿no? Junto con ustedes. A ver, pregunto, ¿cuánto sería el flujo a través de esta base izquierda del cilindro gaussiano? ¿Aló? El flujo del vector de desplazamiento. ¿Aló? Cero, Cero. ¿Por qué cero? porque no hay intensidad de campo. Claro, como no hay campo eléctrico, ya que el vector D, no olviden, ¿no? Es proporcional a E, intensidad de campo resultante. Aquí pues no hay campo eléctrico, ni tampoco hay dieléctrico, ¿no? No hay campo eléctrico ni inducido, ni campo eléctrico debido a la carga libre, ¿no? Porque como es un condensador, siendo real porque el tamaño de las almohadas es finito, sin embargo le hemos asignado, ¿no? Una característica de ideal, ¿no? Afirmando que el campo eléctrico en el interior es uniforme y que además, y bueno, es uniforme cuando justamente fuera del condensador, hacia la izquierda o a la derecha, no hay campo eléctrico, ¿no? No hay campo eléctrico debido a la carga libre, me refiero, ¿sí? Y como tampoco hay dieléctrico en esta zona, entonces tampoco hay campo inducido, por lo tanto el campo eléctrico resultante E tampoco hay, ¿no? Y si no hay E, tampoco hay D, porque D y E son proporcionales, pues no se acuerdan, ¿no? Aquí usé, por ejemplo, la proporcionalidad, ¿sí? Por esa razón, el D es cero. Como D es cero, entonces el flujo sería cero. ¿Ok, jóvenes? Ahora, en la superficie lateral, a ver, la superficie lateral ya sabemos que se puede subdividir en tres partes. Esta superficie lateral que estoy señalando acá en la vista de perfil, voy a señalar aquí, si me permiten usar mi herramienta acá de lápiz, aquí miren. Esta superficie es lateral, ¿no? Una parte, pero que está quedando fuera del condensador, a la izquierda. Aquí, en esta parte lateral, ¿cuál es el flujo del vector D, desplazamiento? ¿Aló? Cero igual. Cero también. ¿Por qué? Por la misma razón anterior, porque no hay campo, en consecuencia no hay el vector de desplazamiento. ¿Sí? Por esa razón es cero. Ahora, pero acá hay otra parte de la superficie lateral. Por ejemplo, esta que está aquí. Voy a remarcar, ojalá se vea. Esta de acá. ¿Sí? Eso también es parte de la superficie lateral. Allí, ¿cuánto es el flujo del vector D? Cero. Cero también. ¿Por qué cero? Dentro de un conductor no hay campo. Claro, como ya estamos en la armadura del condensador, que es un cuerpo conductor por definición de condensador, entonces, por una propiedad de cuerpo conductor, cuando él se electriza, en su interior no hay campo eléctrico. Si no hay campo eléctrico, entonces tampoco habrá D.
vector de desplazamiento, ¿no? Sobre todo porque tampoco hay, pues, dieléctrico, ¿no? Ese es el interior del conductor. Entonces, por esas dos razones, pues, no hay flujo. Nos queda la otra parte de la superficie lateral, este de acá. Aquí, ¿cómo es el flujo del vector de desplazamiento? Es perpendicular con DS. Claro, también es cero porque ahora sí hay campo vectorial D, vector de desplazamiento. Pero esos vectores o las líneas de fuerza van a ser tangentes, ¿no? O rasantes a esta superficie lateral. Y el vector área, cualquiera que consideremos, por ejemplo acá estoy considerando uno, va a ser automáticamente perpendicular a esas líneas de fuerza que son tangentes o rasantes, ¿no? Al, 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 a la superficie lateral. ¿Sí? Aquí el vector D es tangente o rasante, porque recuerden que en todo este espacio, entre las armaduras donde está el dieléctrico, el vector es uniforme, el campo eléctrico es uniforme, en consecuencia el vector D también será uniforme, ¿no? Y miren, entonces por eso resultan perpendiculares. En cualquier vector área, en cualquier elemento de diferencial de área, ¿no? Se repite esta situación, de manera que el flujo será entonces cero. Y queda solamente el flujo a través de esta base de la derecha. Aquí sí, el flujo no es cero, porque hay campo vectorial D de desplazamiento y también hay el vector área, ¿no? Formando un ángulo de 0 grados, de tal modo que el producto escalar, pues no es cero, sino diferente. Y el vector D, como es en módulo en todos los puntos de esta base gaussiana, del cilindro gaussiano. En todos estos puntos, aquí, de esta base, en cualquier punto, ¿cómo es el vector D de un punto a otro punto? ¿Constante o variable? ¿Aló, aló? Profesor, el vector D es constante en todo el dieléctrico, ¿no? Claro, exacto, exacto. No solamente en estos puntos de esta cara derecha del cilindro gaussiano, sino en todo el volumen del condensador es constante el vector D. Cierto. Por esa razón, entonces, el vector D en módulo sale delante del integral, ¿sí? Porque es constante. Y queda entonces integral de área, ¿no? Integral de diferencial de área sería el área total de esa base de la derecha, ¿no? Del cilindro gaussiano. Y esa área, pues, es igual al área de cualquier sección transversal del cilindro gaussiano, ¿no? Muy bien. Eso es lo que queda a la izquierda, D por S grande, digamos, que es el área, ¿no? Y a la derecha queda la carga neta libre. Ahora la pregunta es, ¿dónde está? O si hay o no carga neta libre. ¿Hay? Primero nos fijamos en la carga libre, pero la carga libre, recordemos, ¿dónde se encuentra? En la parte conductora, no en la carga inducida. Aquí no, sino aquí, en la armadura. Allí está la carga libre. Y es justamente una parte de toda la carga que está distribuida en la armadura. Es una parte. ¿Qué parte? Bueno, para hallar qué parte es, sería el producto de la densidad por el área. Y el área de esta parte es justo la misma área de esta base derecha del cilindro gaussiano, que fue el área que quedó en el miembro de la izquierda, ¿no? De esta igualdad, ¿cierto? Es decir, queda densidad por carga, ¿no? Por carga. Eh, densidad por área, perdón. Por área. El área se simplifica a la izquierda y a la derecha, entonces queda D igual densidad sigma. Estoy llamando sigma a la densidad de carga libre. Pero cuando dijimos la distribución de carga es homogénea, y es lo que ocurriría, ¿no? En un condensador ideal, entonces la densidad, cuando es constante, también es igual por una propiedad a la carga total, o sea, de toda la armadura, no solamente en esta parte, sino en toda la armadura, entre el área total también, respectivamente. Y le estoy llamando el área total a mayúscula. ¿Sí? Eso es por una propiedad. Entonces, ahora sí, miren, finalmente apareció Q, la carga de magnitud que buscábamos. Miren, finalmente, ¿no? Finalmente, aquí en este segundo paso, apareció la carga. Entonces, de aquí vamos para atrás ahora. Entonces, esta expresión de D en función de la carga, reemplazamos en la expresión anterior y tenemos la diferencia de potenciales ahora en función de la carga. Esa expresión para la diferencia, más atrás, un paso más atrás, aquí en la definición de la capacidad. Ahora sí, la carga se simplifica y queda este.
esta expresión es la que va a definir la capacidad eléctrica. Entonces, ¿de qué está dependiendo? De la constante eléctrica del vacío, epsilon cero. Está dependiendo de esta otra constante, que es la llamada constante dieléctrica o permitividad dieléctrica relativa, como se llama. Y también está dependiendo del área entre las armaduras, A mayúscula, y de A minúscula, que es la distancia entre ellas. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló, aló? ¿Alguna pregunta? Bueno, por supuesto de aquí podemos nosotros reconocer esta asociación. Miren, epsilon cero por A mayúscula entre A minúscula, ¿qué vendría a ser eso? Si ustedes recuerdan de clases pasadas, ¿se acuerdan? ¿Qué viene a ser eso? Eso viene a ser justo la capacidad eléctrica del condensador, pero sin dieléctrico, o sea, en el vacío. O sea, conclusión, la capacidad eléctrica con dieléctrico resulta igual a epsilon R veces la capacidad sin dieléctrico. Esa es la expresión que se puede interpretar a partir de aquí. ¿Correcto, jóvenes? Y aquí vemos entonces que la capacidad eléctrica del condensador aumenta con relación al vacío cuando se ha introducido el dieléctrico, porque este coeficiente, epsilon R, siempre es mayor que 1. ¿Se acuerdan, no? Este es mayor que 1. ¿Sí? Por esa razón digo que aumenta. ¿Ok? ¿Aló, aló? ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? Entonces continuamos. A ver, ahora vamos a calcular la carga. Miren, quedó pendiente, ¿se acuerdan? Oh, la carga aquí, la carga de inducida. Alguien me preguntó, uno de sus compañeros, oh, ¿cómo es la carga inducida en comparación con la carga libre? ¿Mayor, menor, igual? ¿Sí? Oh, disculpen. Ahora vamos a calcular esa carga, ¿no? Aquí es negativo, por supuesto, la carga ligada o de polarización o inducida. Y aquí la carga es positiva, ¿no? La carga ligada o de polarización, aquella que está distribuida en la cara de este dieléctrico, ¿no? En la cara derecha y en la cara de la izquierda. ¿Sí? Vamos a calcular. A ver, veamos. Entonces vamos a comenzar de la densidad. La densidad de carga ligada, ¿se acuerdan? Esa es otra propiedad que nosotros ya demostramos en la clase anterior. Resulta igual al módulo del vector polarización. Pero el vector polarización, a su vez, se puede obtener a partir de la definición de vector desplazamiento, ¿se acuerdan? A ver, voy a escribir otra vez. Vector desplazamiento se definió como siempre igual a epsilon 0, que es la constante eléctrica del vacío, e intensidad de campo eléctrico resultante, porque ahora hay dieléctrico, más el llamado vector polarizado, P mayor. Ahí está, de aquí. Pero recuerden ustedes que estos tres vectores tienen el mismo sentido, ¿no? Ya lo hemos visto en la transparencia anterior, me parece. Como tienen el mismo sentido, entonces yo puedo expresar en forma escalar. Entonces, en forma escalar, esta relación sería simplemente D igual a, ya, ahora sin flechita, o sea, porque es módulo, ahora. D igual a epsilon 0 por E más P. Sin flecha, o sea, ya no es vector, ya no estoy escribiendo los vectores, me estoy refiriendo a sus módulos. ¿Por qué ahora le estoy quitando las flechitas? Porque estos tres vectores tienen el mismo sentido, ¿ok? Son colineales. Por esa razón, entonces, esta relación es equivalente. Perdón, se obtiene tiene la misma forma de escribirse que la relación vectorial porque tienen todos el mismo sentido. Así que entonces, aquí nos interesa el módulo. Por eso acá despejo ahora el módulo. Y sería D menos epsilon 0 por que es lo que he escrito. Pero a su vez, E se puede expresar en función de D, ¿no? Bueno, si continuamos esta propiedad, que ya lo hemos escrito antes, aquí está, miren, E es igual a D entre epsilon 0 por epsilon 0, ¿no? Esa propiedad. Y eso es lo que estoy escribiendo aquí. D entre epsilon 0 por epsilon 0. Epsilon 0 se simplifica con este de aquí y queda. Entonces ahora factorizo D módulo, pero D módulo, por el cálculo anterior es sigma, densidad de carga libre. Y queda por paréntesis 1 menos la inversa de la constante. ¿Sí? Entonces esa es una relación entre la densidad de carga ligada o libre, perdón, carga ligada o inducida,
resulta igual a la densidad de carga libre por este. Entonces, a ver, pregunta. Analizando estas densidades, ¿qué densidad resulta mayor? ¿La densidad de carga ligada o la densidad de carga libre? Aló, aló. Densidad de carga libre. La densidad de carga libre es mayor. O sea, la densidad de carga ligada o de inducida es menor, ¿no? Porque este factor es menor que 1, ¿no? No olviden que este coeficiente habíamos dicho que es mayor que 1, ¿no? Como está en el denominador, el cociente es menor que 1. 1 menos un número que es menor que 1, la resta es positiva, pero menor que 1. Por esa razón es que todo este factor, al ser menor que 1, quiere decir que esta densidad va a ser menor que la densidad de carga libre. ¿Correcto? Ahora evaluemos la carga, no solo la densidad, sino la carga, Q. Ahora sí. La carga Q sería, pues, por la definición de densidad, sería la densidad por el área total, ¿no? Me estoy refiriendo a la carga total en todo el área, en toda la cara del dieléctrico, ya sea aquí o acá, ¿no? Según el signo. Claro, aquí aparentemente estoy considerando la carga positiva, ¿no? O sea, en esta cara, entonces. En esta cara. ¿Sí? Entonces sería la densidad por el área. ¿Qué área? El área, como está llenando el dieléctrico la misma área de toda de todo el condensador, de toda la armadura, entonces por eso las áreas son iguales al área A, escrito aquí, ¿no? ¿Correcto? Entonces reemplazo ahora por la relación anterior la densidad de carga ligada en función de la densidad de carga libre. Aquí está. Sigma. Pero a su vez sigma lo podemos escribir como la carga libre, Q, que está en toda la armadura, ¿no? Ahí de esta condensador, entre su área. Como las áreas son iguales, A también, entonces de ahí que se va y queda entonces la carga Q, que es la carga libre. Ahora sí, miren, finalmente tenemos la correlación que buscábamos entre la carga ligada o inducida en comparación con la carga libre. Según este factor, que es el mismo que se ha repetido, ¿no? Que se repite de la relación anterior, es el mismo. ¿Qué concluimos? Concluimos que este factor habíamos concluido que es menor que 1. Por lo tanto, la carga ligada va a ser siempre menor que la carga libre. Ahora sí, podemos responder a esa pregunta. Que quedó pendiente, ¿no? ¿Aló, aló? Cosa curiosa, ¿no? Porque tal vez el sentido común de repente nos puede confundir, ¿no? Y pensar, a confundir, ¿no? Pensando que la carga que se induce aquí puede ser la misma en valor absoluto que la carga inductora, ¿no? Que es la carga esta de la armadura. Pareciera, ¿no? El sentido común tal vez nos puede confundir para afirmar eso, pero no. Haciendo los cálculos no son iguales. En valor absoluto no son iguales. Este es menor. La carga ligada siempre es menor en valor absoluto que la carga que la induce. ¿Alguien me podría decir por qué razón o cómo es que se podría entender que la carga ligada debe ser siempre menor? ¿Aló, aló? Claro, acá nos dice por el cálculo que hemos hecho, ¿no? Pero quiero, quiero, o quisiera que alguien tal vez pueda decir de qué otra manera se puede intuir por lo menos que la carga ligada se espera que sea menor que la carga libre. ¿Habría otra manera de por lo menos intuitivamente o cualitativamente, ¿no? Sin calcular, cualitativamente, predecir que la carga ligada en verdad va a ser menor que la carga libre? ¿Aló, aló? ¿Alguien podría decir algún argumento? Que sea como una resistencia, o sea, que el dieléctrico sea como una resistencia y se presenta una resistencia a los electrones o algo así para que la razón por la cual es menor. Como un ejemplo podría ser, o sea, ver de los rayos del sol cuando inciden en una superficie. Por ejemplo, la luna no siempre pasa todos los rayos. Y algunos se reflejan y otros no me pasan, algo así. Ah, claro. Sí, está tibio. Sí, está cerca, está cerca. Muy bien su razonamiento, lo felicito. Pero está cerca. Mire, yo había pensado de la siguiente manera, no sé si están de acuerdo. Mire,
la carga no está asociada con el campo eléctrico que genera la carga. Por ejemplo, esta carga libre genera un campo, ¿no es cierto?, entre las armaduras. Esté o no esté el dieléctrico, hay campo eléctrico por estas cargas libres de las armaduras del condensador. Pero cuando se introduce el dieléctrico, ¿qué ocurre con el campo eléctrico? El campo eléctrico se modifica, cambia, ¿no? Del vacío a dieléctrico, cambió el campo eléctrico. ¿Cómo cambia? ¿Aumentando o disminuyendo? Bueno, primero que el campo eléctrico resultante disminuye, ¿no? Eso ya lo hemos analizado. ¿Por qué disminuye? Porque aparece un campo inducido, campo eléctrico inducido, le podemos llamar también, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a estas cargas inducidas que están aquí, en estas caras del dieléctrico, ¿sí? Pero como el positivo está acá a la derecha y el negativo está a la izquierda, entonces las líneas de fuerza de ese campo inducido estarían dirigidas hacia la izquierda, la línea de fuerza, ¿sí? En cambio, la línea de fuerza del campo inductor, o sea, debido a la carga libre, está al revés, izquierda-derecha, ¿cierto? ¿Cómo están en sentidos contrarios esos dos campos? Entonces habría un campo resultante cuyo módulo va a ser menor que el campo debido a la carga inductora, o sea, la carga libre, ¿cierto? Eso hace entonces de que, siendo el campo resultante menor que en el vacío, se espera que, entonces, eso por un lado, y por otro lado que el campo inductor, o perdón, inducido, disculpen, está en sentido contrario, hace que el campo resultante entonces va a ser menor el módulo, ¿no? Y ese campo resultante, al ser menor, comparado con el vacío, da la idea, ¿no? Por lo menos cualitativamente, ¿no? No cuantitativamente, pero cualitativamente da la idea de que la carga que correspondería a ese campo sería menor con relación al vacío. Podría ser algo por ahí, ¿no? Puede ser. Ok, ya sí podemos continuar, pero en todo caso lo más, digamos, creíble sería este cálculo, ¿no?, que hemos hecho aquí, que acabamos de hacer. Eso sería lo más creíble, ¿no? Porque estamos viendo, pues, ¿no?, aquí en magnitudes, cómo exactamente la carga Q sub P resulta menor que Q, ¿no? Así que esa es la evidencia más real, más convincente, ¿no?, de que la carga inducida es menor. Ok, jóvenes, continuamos. Ahora, miren, la energía. Yo les hablaba de energía, que quedó otra pregunta, otro tema pendiente, ¿no?, que planteé antes, que había planteado antes. Miren, ahora calculemos la energía de un condensador, pero con dieléctrico. Entonces, para esto, vamos a considerar que el condensador se electriza. Ya sabemos cómo se electriza en la práctica, ¿no?, conectándolo a una fuente de voltaje o conectándolo a un circuito o a un tramo de una red eléctrica. Hay varias formas, ¿no? Bueno, entonces se electriza y tenemos aquí una carga Q, que es la que habría, esperamos, en cada armadura. Entonces la energía del condensador sería igual a un medio. Hay varias formas de escribir la energía, ¿no?, que recordarán. Un medio de CB cuadrada, o un medio de Q al cuadrado sobre C, o un medio de C por B, creo que, ¿no? No, perdón, ¿cómo se...? A ver, ¿también se acuerdan? Hay tres formas de escribir la energía. Aquí, esta es una, esta es otra, ¿no? Un medio de como dije, Q al cuadrado, ¿no? Q al cuadrado sobre C. O la otra es un medio. La otra, a los jóvenes, o no hay otra. Q por V. Q por V, ¿no? Q por delta. Efectivamente, a esta me estaba olvidando. Ok, gracias. Bueno, de cualquiera de esas tres formas es la energía. En este caso, voy a usar esta relación. Y entonces la capacidad eléctrica sería igual a, bueno, acabamos de calcular, ¿no?, para el caso del condensador plano, es expresión, ¿no? Y la diferencia de potenciales, es esa relación que ya la hemos obtenido para el caso del condensador plano en el vacío.
Claro que esta vez la intensidad de campo eléctrico resultante, perdón, la intensidad de campo eléctrico es el resultante, ¿no? Ya no es en el vacío, sino es el resultante. Y A es la distancia entre las armaduras. ¿Ok? Por si acaso, esta relación se puede reconocer en el cálculo anterior, aquí. Creo que aquí está también, ¿no? Miren, esta diferencia de potenciales, ¿no? Que es el delta V, está a la izquierda, está resultante igual a de toda esta expresión. Pero ¿qué viene a ser D sobre epsilon 0, epsilon R? ¿Aló, aló? ¿Alguien lo reconoce, no? La intensidad del campo Justamente eso, la resultante. intensidad de campo. Exacto, muy bien. Todo esto de acá, ese es el E. Pero el E resultante en este caso, ¿no? Ese es el. Así que entonces, ¿qué está quedando? Delta V, que está a la izquierda, igual, está quedando igual a, ¿no? Este es delta V, igual a E, ¿no? Lo que acabo de reconocer por A minúscula. ¿Sí? Esta es la misma expresión matemática en la forma de escribirse que aquella que obtuvimos para el caso del vacío. ¿Se acuerdan? También resultó un E. Claro, el E en ese entonces era pues el E sub 0, ¿no? Para el caso del vacío es diferente que este, el E resultante. Pero igual sigue por A, la misma distancia A. ¿Sí? Esa es la expresión entonces que estoy usando aquí abajo, ¿no? Aquí, esta expresión. ¿Ok? Entonces reemplazo acá, reemplazo. Entonces estoy reescribiendo la expresión de U, de energía del condensador, de esta manera. Acá simplificamos A, un factor A, y queda entonces área A mayúscula por A minúscula, que es distancia entre armaduras. Eso viene a ser volumen, ¿no? Como una magnitud geométrica, volumen, ¿no? Volumen de la región del espacio entre las armaduras. Ese es volumen. En otras palabras, que la energía del condensador sería una magnitud, en física 2 creo que se llama magnitud intensiva, ¿no? Intensiva porque es una magnitud que se asocia a una extensión espacial. Y la extensión espacial es volumen. Por eso se llama magnitud extensiva. Así es, ¿no? Así es. ¿Aló, Juan? ¿Está correcto como me estoy expresando o no? Porque hay dos magnitudes, intensiva y extensiva, ¿no? Así es. Extensiva es cuando se asocia a una magnitud asociada a una extensión geométrica, en este caso volumen. En cambio, la magnitud intensiva es aquella que está asociada no a una extensión, sino a un punto del espacio. Ese sería E. E, como sabemos, ¿no? Es un vector en principio, ¿no? Que está asociado a cada punto de una región del espacio. En este caso la región es entre las armaduras condensadas, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí observamos que la energía es una magnitud que se distribuye entonces en el volumen. Si por alguna razón el volumen disminuyera, entonces querría decir que la energía estaría disminuyendo, porque el volumen disminuye, ya que la energía es extensiva. Si por alguna razón el volumen aumentara, eso significaría que la energía también estaría aumentando, porque el volumen está aumentando. ¿Cierto? Una de las maneras por las cuales puede variar la energía. Por supuesto, no es la única. Podría también variar la energía según cómo varíe el campo. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Si E aumentara, mire, por ejemplo, si se duplica, como está al cuadrado, la energía se cuadruplica, ¿no? Manteniendo el volumen. Interesante, ¿no? Porque aquí está al cuadrado. Bueno, esa sería la otra manera de variar la energía. Bueno, y entonces, en consecuencia, la densidad de energía, que sería la energía por unidad de volumen, la densidad, así como E, ambas serían magnitudes intensivas, están asociadas a un punto o a cada punto. A diferencia de U, que es una magnitud extensiva que está asociada al volumen, a una extensión geométrica. ¿Sí? Aló. Eso sería, jóvenes. Bueno, aquí debajo son las expresiones más estrictas, porque este es son las expresiones que no acabamos de obtener, pero para el caso particular de un condensador plano. Pero en general, para cualquier campo de intensidad de campo eléctrico, las expresiones más generales son estas que están aquí. Ok, jóvenes. Aló. ¿Alguna pregunta?
con esto creo, a ver, termino el caso de condensadores con dieléctrico, ¿no? Por supuesto, ustedes podrían calcular, supongo, ¿no? A estas alturas ya. A ver, ¿cómo calcularían? A ver, la capacidad de un condensador diferente, digamos, por la geometría, vamos, ¿se acuerdan, no? Que nosotros tenemos tres tipos de condensadores de acuerdo a la geometría. Este es el caso plano, hay otro que estudiamos fue el condensador esférico y el otro el condensador cilíndrico. ¿Cómo calcularían la capacidad eléctrica de un condensador esférico? A ver, aló. ¿Cuál sería el procedimiento? Sería exactamente el de aquí, ¿no es cierto? Se repite, tal como lo hicimos por el caso del vacío. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar seguramente, a ver, ¿qué es lo que va a cambiar? Superficie gaussiana. Claro, la superficie gaussiana ya sería una esférica, ¿no? La intensidad de campo eléctrico E, aquí, o D, ¿no? Como son proporcionales, E o D, ¿cómo son aquí? Ahí hemos dicho que aquí es constante, ¿no? D es constante, ¿aló? Sí. Ya. En el caso esférico, ¿es constante? Depende a qué distancia esté del centro. Claro, muy bien. O sea, es variable, variable. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo hallar esa ley de variación con la distancia radial? Para hallar la ley de variación con la distancia radial, entonces tendríamos que recurrir nuevamente aquí a este segundo paso, ley de Gauss. Pero aquí D ya no va a ser pues, constante, ¿no? Va a ser una función de la distancia. ¿No? O sea, como S va a ser una superficie esférica, ¿no? Para el caso del condensador esférico, entonces aquí va a quedar D, constante sí, pero para los puntos de la superficie esférica que sale fuera, para un radio R, digamos, y entonces queda la integral de las áreas, ¿no? Infinitesimales de una superficie esférica que es igual a el área total de esa superficie esférica igual 4pi r cuadrado, un R. Entonces, la carga neta libre seguramente va a ser la misma, Q, pero al despejar, D va a ser igual a carga sobre 4pi r cuadrado. Ahí aparece, ¿no? Una función de la distancia R. Esa función habría que reemplazar acá y continuar el análisis, ¿no? Exactamente el mismo procedimiento del caso de un condensador esférico en el vacío, ¿sí? En todo caso es variable, ¿no? Pero ya se puede hallar la ley de variación aplicando la ley de variación, ¿sí? Entonces, pues, yo les invito, pues, jóvenes, a que continúen con los cálculos, ¿no? De la capacidad de un condensador esférico y luego para el caso cilíndrico, ¿no? Acá ya no lo hice porque, bueno, ya es una repetición del caso vacío, ¿no? Pero yo a ustedes, pues, les invito a que hagan, pues, los cálculos, ¿no? Calculen la capacidad para un condensador esférico y para un condensador cilíndrico. ¿Ok, jóvenes? Por favor. Bueno, ahora para terminar este tema, creo que es la última parte, son los tipos de condensadores con dieléctrico. Pues, algunos se clasifican de acuerdo al tipo de material que haya entre las armaduras, el material dieléctrico. Si no hay, por ejemplo, miren, esta es una imagen, una figura, una foto, en realidad, una foto de un condensador con capacidad variable, pero es en el aire. Hay aire entre las armaduras, o aproximadamente vacío, ¿no? Es un caso particular mío. Y con esa perilla, este es el eje, ¿no? De una perilla, que usted puede girar en un sentido o en el otro. Al girar la perilla, lo que hace es, miren, estas son placas, no sé si alcanzan a reconocer, son placas que están paralelas y son móviles, o sea, pueden girar alrededor de este eje, el eje de esta perilla, ¿sí? Y las otro conjunto de placas son fijas, pero estas placas son, las fijas y las móviles están intercaladas. O sea, una placa fija, digamos la primera que estoy señalando aquí, la siguiente es móvil, la subsiguiente fija, la subsiguiente móvil, la subsiguiente y así sucesivamente. ¿Sí? Están intercaladas. De manera que cuando usted gira la perilla en un sentido, las placas móviles se mueven, pues, ¿no? Se mueven. Entonces, el área. Y las placas tienen una cierta distancia de separación, que es pequeñita, por eso acá ni se nota, ¿no? Es pequeñita, la distancia de separación entre dos placas. Entonces, cuando usted gira el eje de esta perilla, entonces un conjunto de placas, las placas móviles,
van a girar, obviamente, ¿no? Alrededor de este eje. Y entonces el área neta o efectiva que están frente a frente, de las placas que están frente a frente, disminuye. En comparación cuando las placas están, pues como aquí se ven, completamente frente a frente. Disminuye. Como el área disminuye, esa es una manera entonces de variar ¿qué? La capacidad eléctrica total, ¿no? Del conjunto. Claro, que ¿cómo estarían asociados 2 a 2? ¿Qué tipo de asociación veríamos aquí? Identificamos en serie de paralelo. Aló, aló. Serie, parece. En serie, ¿no es cierto? En serie. Entonces, cuando las placas se giran, o sea, el área efectiva que están frente a frente ha disminuido, la capacidad eléctrica, ¿no? De cada condensador individual pues estaría disminuyendo, ¿no? Porque no olviden que la capacidad es proporcional al área. Si el área disminuye, disminuye la capacidad, ¿no? La distancia se mantiene fija entre placa y placa, claro. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de variar la capacidad eléctrica en un condensador. Eso se llama así, condensador de capacidad variable, pero es para el vacío o para el aire, o, habiendo aire, perdón, entre las armaduras, y el mecanismo de variación de la capacidad es a través de variar el área al área efectiva, se llama, aquella área que está frente a frente, ¿no? Entre las placas cuando se gira este eje, ¿no? Que contiene las placas móviles. ¿Sí? Es un artificio experimental. Este tipo de condensadores, eh, creo que hasta ahora se usa, por lo menos antiguamente se usaba con mucha frecuencia en los equipos de radio sobre todo. Cuando se quiere sintonizar una radio, o bueno, antiguamente, ¿no? Cuando usaban las radios antiguas, había, todavía existen, ¿no? En las radios modernas también hay que sintonizar, creo, ¿no? O ya no. Creo que ya no, ¿no? La sintonización es automática. Pero en esa época había que manualmente sintonizar, ¿no? Ahora la sintonización es digital, creo, ¿no? En todo caso. Antes era analógica. Y mecánicamente se giraba esta perilla para variar la capacidad. Y variando la capacidad se detectaba la frecuencia de una cierta onda, ¿no? Emitida por una emisora. Así que se sintonizaba una cierta radio de esa manera, variando la capacidad. Pues como te digo, como les digo, este artificio, ¿no? Experimental ya no se usa actualmente porque este dispositivo de capacidad variable se ha reemplazado por un dispositivo equivalente, pero es electrónico ahora, ¿no? Es digital inclusive, ¿no? Me parece. Bueno, hay otros condensadores en donde se resalta, ¿no? El tipo de dieléctrico que se usa, por ejemplo, puede ser de mica, se llama condensador de mica. Si se usa papel, condensador de papel. Si se usa un electrolito, perdón, es un líquido, ¿no es cierto? Un líquido. Entonces existen condensadores donde el dieléctrico es un líquido y está entre las armaduras. Obviamente debe estar debidamente sellado, ¿no? Ese condensador, pues para que no haya fuga, no haya derrame o fuga del líquido. Debe estar sellado. En general, todos los condensadores comerciales están todos sellados, encapsulados, ¿no? Para no perjudicar o deteriorar pues la calidad del dieléctrico que está en su interior, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una figura, fotos de algunos condensadores. Todos, como ustedes ven, están encapsulados. Porque la cápsula sirve para proteger al dieléctrico, para que él no cambie sus propiedades eléctricas durante su tiempo de vida. ¿Okay? Hay otros, ¿no? De tipo cerámico, condensadores cerámicos, donde es la cerámica, el tipo de dieléctrico que se usa, ¿no? Que se introduce entre las armaduras. Todos están sellados. Y los tamaños pueden ser pequeñitos, como acá se ve, miren. Este, por ejemplo, condensador es pequeñito, miren. Aquí hay una regla, un tramo de pedazo de regla, para poder dar la idea de qué dimensiones nos podría tener este condensador. Nos parece una lentejita, ¿no? Conocen la lenteja, ¿no es cierto? Esa menestra, ¿no? Que se usa al alimento. Bueno, me parece una lentejita bien pequeñita, del orden de milímetros, 2, 3 milímetros tendrá de diámetro aproximadamente. Y también hay condensadores pues grandes, ¿no? Ya del orden de 10 centímetros, 15, grandes, muy grandes.
Acá un problema, miren. Se trata de un condensador que inicialmente está en vacío, y plano, como ven, ideal, ¿no? Con la característica de ideal para poder hacer los cálculos, ¿no? Ideal. Y se introduce una placa dieléctrica para llenar todo el espacio entre las armaduras. Entonces acá hay una pregunta. Explique por qué el dieléctrico es atraído. Es decir, no es necesario empujar el dieléctrico, sino que el propio condensador jala al dieléctrico. ¿Por qué será que lo jala? Eso hay que explicar. ¿eh? Bueno, yo les diría, y creo que ustedes también lo pueden, ¿no?, deducir, que cómo es ese material dieléctrico cuando se encuentra en una región del espacio donde hay campo eléctrico, y habría campo eléctrico porque se supone que estas armaduras pues están electrizadas, ¿no? Entonces hay un campo eléctrico en el vacío al comienzo. Apenas se acerca el dieléctrico, ¿qué va a ocurrir en el borde? En ese borde que está un poquito más atrás, ¿no? Este borde acá, está más atrás. ¿Qué va a ocurrir? Cerca al borde o en el borde del dieléctrico se va a inducir cargas, ¿no es cierto? De acuerdo al campo eléctrico existente. Entonces ese campo induce cargas de un signo por un lado y cargas del signo inducido opuesto en el otro lado acá, ¿no? Entonces se van a manifestar fuerzas. Recuerden aquí, si esta armadura está electrizada positivamente, vamos a suponer para la explicación, supongamos aquí, si está electrizada positivamente, y así continúa, ¿no? Así continúan positivamente. Y la otra, supongamos, negativamente. ¿Sí? La armadura del condensador. Entonces decía que cuando este dieléctrico se aproxima, no es necesario empujarlo, porque cuando está, voy a suponer que está por acá, ¿no? En la colina punteada, el dieléctrico aún está más atrás. Supongamos, está más atrás. Me refiero a esta posición cuando está más atrás. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que en este borde, le decía, en este borde acá, se van a inducir cargas, ¿no? Debido al campo eléctrico que ya existe, ¿no? Ya que el condensador este está electrizado, por lo cual. ¿Y cómo se inducen las cargas? ¿Sabe? Carga negativa aparecería inducida aquí, por acá. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Y carga inducida positiva en la cara opuesta del dieléctrico. ¿Cierto? Entonces, esta carga negativa sería atraída por esta carga positiva, en parte, porque tiene signos contrarios. Y esta carga positiva también sería atraída por esta otra carga negativa, en parte. ¿Sí? Claro, ustedes dirán, pero esta carga positiva es repelida por esta carga positiva. Sí, es cierto. Y esta carga negativa sería repelida por esta otra. Sí, es cierto también. Pero comparen distancias. Esta carga positiva está más lejos de estas que esta carga positiva de estas negativas. ¿Cierto? Entonces hay una competencia de fuerzas. ¿Quién gana? Bueno, esta fuerza de atracción, comparada con esta fuerza de repulsión. Lo mismo con la otra carga. La otra carga negativa, esta de la inducida, es atraída más fuertemente por esta carga positiva que repelida por esta otra carga negativa, ¿cierto? Porque la distancia es mayor. ¿Ok, jóvenes? Entonces, finalmente, hay una fuerza resultante aquí, que hace que esta carga negativa sea atraída por esta carga positiva, la resultante me refiero, y esta otra carga positiva atraída también por esta carga negativa. Entonces, por esa razón tenemos al final una única resultante de todas estas, ¿no?, que la voy a representar de esta manera. Esta es la fuerza. ¿Sí? Esta es la responsable entonces por la que el dieléctrico finalmente es jalado. No es necesario empujar al dieléctrico. El propio condensador entonces va a realizar trabajo para jalar a la placa. Obviamente, como trabajo es una forma de energía, entonces la energía que tenía acumulada el condensador sin dieléctrico, parte de esa energía se va a invertir en jalar el dieléctrico. O sea, su energía finalmente va a disminuir, seguramente, ¿no? ¿Aló, aló? ¿Estamos de acuerdo que tendría que disminuir? ¿Aló? Sí, 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 ¿no? señor. Correcto. Muy bien. Eso es parte de la, ¿no?, la respuesta de la primera parte.
Y luego le preguntan, calcule la carga ligada de polarización Q sub P, pero en función de X. Claro, a medida que se va introduciendo la placa a una distancia X, entonces habrá una carga ligada, ¿no? O inducida que aparece en esta parte, ¿no? Del dieléctrico. Es una parte, depende de cuánto sea X, ¿cierto? Entonces nos piden calcular esa carga a medida que X va aumentando, ¿sí? Y también le piden el trabajo total eh, que se realiza cuando el dieléctrico completamente es introducido. ¿Ok, jóvenes? Les invito pues a resolver este problema, que no es complejo, ¿no? Es relativamente sencillo si ustedes comprenden bien los conceptos, ¿no? La teoría. Aquí hay otro problemita propuesto, miren. Ahora, el otro condensador plano originalmente en vacío y luego se introduce una placa dieléctrica. Ya sabemos cuál es el mecanismo, ¿no? Para introducir la placa. No es necesario empujar la placa, es el propio condensador que jala la placa. Por supuesto, invirtiendo parte de la energía que tenía, la gasta en realizar el trabajo para jalar. ¿Sí? Eso ya lo saben. Pero miren, la diferencia con el caso anterior es que aquí la placa tiene un espesor A minúscula que es menor que toda la distancia entre las armaduras del condensador. Menor. La constante dieléctrica K mayúscula. Lo que tienen es calcular la diferencia de energía sin y con dieléctrica. ¿Y a qué se debe esa diferencia de energía? Bueno, también ya lo hemos explicado, ¿no? Al explicar, ¿no? El problema anterior y el caso anterior. ¿Sí? Les invito pues a resolver. Acá hay otro. A ver, calcular, dice la capacidad eléctrica, pero del condensador. Este es un condensador que es esférico, ¿no? Esférico, sí. Lo que ya les había propuesto, ¿no? A ver, pues jóvenes. Pero en este caso tiene dos dieléctricos. Dos. A ver, ¿cómo interpretarían a todo el condensador? Como si fuera la asociación. ¿De qué tipo? ¿Aló, aló? ¿Serie o paralelo? ¿Dos en serie o dos en paralelo? ¿Aló, aló? ¿Sería? Dos en serie, ¿no? Dos en serie, sí, efectivamente. Entonces, obviamente, hacen el cálculo por separado, ¿no? De la capacidad de cada condensador con un dieléctrico de capacidad K1, digamos, ¿no? Por separado. Y luego, pues, reemplazan en la fórmula, ¿no? Para la asociación en serie y así tienen la capacidad equivalente. ¿Cierto? ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no? Pueden calcular la carga inducida, etc. ¿Ok, jóvenes? Hoy creo que es todo, ¿no? Y ya no tengo más. Eso es. Jóvenes, felizmente, ¿no? Ya hemos terminado, creo que el tiempo, bueno, pasen unos minutos. Jóvenes, yo les pido un favor, disculpen por la clase pasada que, como le digo, yo les expliqué el motivo. Me amanecí y quedé como casi un zombie al día siguiente. A las justas llegué hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo hacemos, jóvenes? ¿Podríamos recuperar esa clase? Aló, aló. Sí, no había ningún problema. Puede ser el mismo día de la vez pasada y la misma hora. Creo que fue sábado o viernes, no recuerdo. ¿Alguien me hace recordar? Fue viernes de 6 a 8. Ok,